tuviera que elegir 5 relatos muy cortos que te dejan pensando mucho tiempo, pues voy a elegir, por ejemplo, en primer lugar, porque no hay un top acá, pero todos son buenos, La Lotería, de Shirley Jackson. La Lotería es un libro que causó un revuelo en su época. De hecho, creo que fue cancelada o censurada. La lotería, para no hacer mucho spoiler, trata de un ritual que al final la historia te va dejando ciertos detalles y cuando la vuelves a leer te das cuenta de que todos esos detalles que parecían que no tenían sentido, cobran un sentido bastante cruel. Entonces la lotería es una distopía que, si digo más, la desvelo y te la recomiendo. El siguiente es uno de mis relatos favoritos de horror, de terror, de lo más sádico. La gallina degollada, de Horacio Quiroga, es un relato bastante cruel. Trata sobre un par de esposos que tienen 4 hijos que nacen con problemas mentales. Son llamados los idiotas o en otras traducciones los monstruos. Bien, estos hijos tienen una particularidad con el color rojo. Parece que los hipnotiza, que les gusta. Hasta que un día nace una bellísima niña. Normal, por decirlo así. Y lo que ocurre, no te lo voy a decir, pero es algo que te va a dejar pensando mucho tiempo en la gallina degollada. El extraño caso del señor Valdemar. ¿Qué pasaría si hacemos una hipnosis con alguien que nos da su aprobación porque va a morir en 2 días por una enfermedad? Hacemos una hipnosis en medio de la agonía y hasta en medio de la muerte, y en eso llega, ¿y qué contestaría esa persona que está muerta? Pues ahí lo dejo para que vayan a ver. La última pregunta también es un relato que a mí me gusta mucho. No es tanto de miedo, sino que es muy curioso. Es de Isaac Asimov. Trata sobre el tiempo en que una máquina, una IA, va respondiendo una pregunta sobre... Que la pregunta la comienzan haciendo un par de trabajadores que están conversando de la vida y ya está la IA ahí como que recién comenzando. La pregunta es una pregunta que siempre se nos viene a la cabeza. ¿Cómo se puede evitar la amenaza a la existencia humana? ¿Qué representa la muerte térmica? Entonces la IA responde: aún no tengo datos para contestar eso. Y luego pasamos a muchos años, demasiados años, digámoslo así, pongámosle 500 años o 1000 o más, y vemos a una nave, vemos más ciencia, vemos más futuro, y alguien de la nave, el capitán, se hace la misma pregunta y se la hace al robot que ha también evolucionado, y le dice: ¿cómo podemos evitar que la muerte térmica? Y la IA sigue diciendo: no tengo datos aún para esa pregunta. Luego sigue pasando el tiempo y la computadora no tiene datos, pero está recopilando. Hasta que el final tiene uno de los finales más buenos, más locos, como hace Isaac Asimov. Entonces la última pregunta, y por último podemos ir a lo grotesco con una historia de terror de Joe Hill. Una historia de terror es una historia directa, no tiene nada de raro, simplemente es una historia muy fuerte del escritor Joe Hill, que va sobre un escritor que no tiene tanta suerte, pero escribe en revistas gore, en revistas muy fuertes de terror, y un día sí que le hacen una buena oferta y va a visitar al editor que lo está llamando y se encuentra más o menos con un relato que ya había sido contado. Y la verdad es que da muy mal cuerpo porque ahí, ¿cómo decirlo? Hay personajes
Y esta historia es una historia de terror de verdad y hay personajes muy truculentos dentro de esta narrativa. Bueno, esos son los libros, relatos que a mí me gustan mucho y son muy cortos para poder empezar. Si que quieres empezar con algún relato que puedes leer